Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro invitado de hoy es una persona que podríamos definir como alguien que a lo largo de su vida ha sido un puente entre el sector privado y el sector público. Se trata del doctor Henry Eder Caicedo, presidente de la organización Manuelita, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa. El doctor Eder es ingeniero electrónico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y fue durante mucho tiempo presidente ejecutivo de la organización Manuelita, pero también durante 10 años gerente de la CBC, alcalde de Cali durante la administración de Virgilio Barco y concejal de la ciudad. La familia Eder ha tenido la característica de estar siempre al servicio público, dispuesta a trabajar en el sector público. Su padre, doctor Harold Eder, fue ministro de Fomento de la Junta Militar de Gobierno. Su hermana Doris fue ministra de Educación y gobernadora del Valle, y él mismo pues ha sido alcalde y concejal. Y yo quería empezar por saludarlo y preguntarle, ¿esa vocación de servicio ha sido parte de su entorno familiar? Pues efectivamente, en la familia ha habido esa tradición, podríamos llamarlo así, de prestar servicio público. Mi abuelo materno fue un médico, el doctor Mario de Caicedo, que fue, por ejemplo, uno de los grandes impulsadores del acueducto de Cali, el de San Antonio. Él era médico, pero también era ingeniero aficionado y participó en la promoción de esa obra y formó parte de la Junta original. Que sí ha habido, siempre estuve rodeado de personas que habían prestado servicio público. Se habla mucho en el sector empresarial del término sostenibilidad, que es que la empresa tiene que ser amigable con el medio ambiente, con la sociedad que lo rodea, con sus clientes y sus proveedores y sus empleados. Pero más allá del término de la sostenibilidad, hay una dimensión social que indica que el empresario de alguna manera debía vincularse a los grandes problemas de la sociedad. ¿Qué opina usted de cuál debe ser esa vocación ampliada del empresario hacia la sociedad? Bueno, desde luego yo creo que las empresas tienen que ser sostenibles en los aspectos sociales, ambientales y obviamente económicos, si no, no subsistirían. Pero yo sí creo, y particularmente en un país como Colombia, que sigue en formación, que los empresarios, si uno habla del sector privado es una cosa como amorfa, no. Los empresarios, los que tienen empresas grandes y pequeñas, sí deben de participar en las cosas públicas, deben de ocuparse de qué está pasando, inclusive prestar servicio, como lo hice yo en el caso de la CBC y de la alcaldía, y como lo ha hecho el sector privado caleño que formaron, que entre otras cosas fueron los que impulsaron la idea de la CBC cuando se iba a crear, y muchas otras iniciativas, los Juegos Panamericanos, que fue una cosa de beneficio común, y hace unos años se fundó aquí en Cali a ProPacífico, que es una fundación privada cuya misión es ocuparse de los problemas públicos. De manera que yo creo que se necesita y que en esas instituciones participe el sector privado, porque pues realmente la sociedad es un conjunto y tiene que estar coordinada. Y la única manera es que el uno conozca los problemas del otro para poder buscar soluciones que sean social y coherente y políticamente viables. Una de las dimensiones de esa vinculación con la sociedad es el mecenazgo en temas culturales, que ha sido una característica de la sociedad norteamericana, por ejemplo.
En Colombia, aunque ha habido ejemplos sobresalientes de ese mecenazgo cultural, que no es necesariamente sobre cultura, sino sobre el tema educativo y sobre el tema de salud pública, por ejemplo, ¿cuál cree usted que debe ser el papel del empresario como mecenas y si ese papel ha sido importante en Colombia? Pues en Colombia ha habido algunas organizaciones privadas que han eh, establecido unas fundaciones, unas organizaciones grandes e importantes, como la Fundación Carvajal, en fin, hay varias de esas, pero ojalá hubiera más. Lo que pasa es que finalmente somos un país pobre, realmente, visto a escala mundial, o sea que no hay tantos recursos como sí hay, por ejemplo, en Estados Unidos, donde existe no solamente la tradición, sino la capacidad de hacer donaciones muy grandes, que se iniciaron pues con los Rockefeller y las otras familias ricas de principios del siglo XX, pero que continúa. El Museo Metropolitano de Nueva York es sostenido totalmente por aportes privados, no hay contribución del Estado. El modelo europeo es distinto. Allá en general el Estado sostiene la música, las artes y desde luego la educación. Ambos son viables, pero desafortunadamente en Colombia ninguno de los dos funciona bien. Y esa es una de las grandes tareas que tiene Colombia y que a pesar de las múltiples reuniones de sabios y de sus consejos, la educación flaquea. En el caso nuestro, de las empresas con que yo estoy vinculado, siempre hemos apoyado la educación. Se regaló un colegio entero cuando Manuelita cumplió 100 años, que es el Colegio de Cárdenas, y ahora en los 150 se le dio otra donación grande. Siempre se ha apoyado en una forma, pero finalmente es como modesta, no es un apoyo grande como tal vez tendrá que ser para arreglar la educación, porque el Estado colombiano, que ha hecho muchos esfuerzos, tenemos que reconocer que la educación primaria es pobre, y esa es la base de la educación universitaria. Entonces, esa es la que hay que, para mí, esa es la que hay que mejorar, y es el problema más complicado por mil razones, pero es el que hay que afrontar si queremos tener país en el futuro. La teoría económica dice que a medida que una sociedad se industrializa o llega a las revoluciones posteriores, las llamamos como por la quinta revolución industrial, el campo tiene cada vez menos importancia porque las sociedades se convierten en sociedades de servicios, que son sociedades urbanas. Usted ha sido un gran empresario agroindustrial. ¿Qué opinión le merece el papel de la agroindustria en el futuro económico de Colombia? Yo creo que si se dan las condiciones, digamos, apropiadas, tiene mucho potencial Colombia. Se suele decir que es que hay muchas tierras que no se usan para nada, pero si usted va a ver por qué no se usan, es porque no hay negocios que sean viables en esas tierras, ni en grande ni en chiquito. Sirven desde luego si a alguien, a un campesino, se le da una parcela pequeña, él puede subsistir. Puede cultivar yuca, maíz, casi en todo Colombia, en todos los climas, y puede subsistir, pero no puede vender, porque su costo de producción es muy alto, entonces no puede competir, entonces no puede gozar de las comodidades de la vida moderna. Es decir, particularmente las que tenemos, los que vivimos en ciudades, que estamos acostumbrados a que todo se consigue en distintas partes. Entonces, ese es un problema de fondo. Lo que ha pasado en los países que se desarrollan es que la agricultura se tecnifica y surge trabajo en otros campos distintos de la agricultura. Es la industria manufacturera, hoy en día pues las tecnologías digitales, etcétera. Entonces siempre se ha ido reduciendo el número de personas que viven bien en el campo. Es más, en los países ricos, en los Estados Unidos, en Europa,
subsidian a los que están en el campo para que no abandonen el campo. ¿Por qué? Porque consideran que esa es la seguridad alimentaria. Y es necesario tener una agricultura propia. Todas esas políticas de apoyo a la agricultura surgieron en los Estados Unidos después de la Gran Depresión de los años 29 y 30 y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque les tocó vivir pues hambruna durante la guerra, como es obvio. Entonces dijeron, bueno, esto no nos va a volver a pasar, por lo menos que tengamos comida producida localmente. Entonces por eso la subsidian. Pero ¿cree usted que ha habido suficientes estímulos a la modernización del campo en Colombia que permitan pues crear una red que le permita a todos los productores grandes y pequeños sacar sus productos al mercado, producirlos con la correspondiente asistencia técnica? ¿Cree que eso ha sido suficiente? Lo primero que ha faltado en Colombia, pues en muchas regiones de Colombia, son vías, porque si no hay vías es imposible mercadear los productos. Pero aún en muchas zonas, habiendo vías, si se quiere tener determinado tipo de agricultura, hay que protegerla, que es la palabra, porque todos los famosos acuerdos de libre comercio que se firman, si usted los mira a ver, son hechos para beneficiar a los países industrializados. Son para facilitar el comercio de productos industrializados. Los países desarrollados, ni Europa ni Estados Unidos, hay libre importación de productos agrícolas porque protegen sus agricultores. Digamos por una razón de cultura, no, de estrategia. Es una estrategia de mantener gente en el campo, de mantener la posibilidad de autoalimentarse. Yo creo que en eso Colombia sí se ha equivocado, porque cuando comenzó la apertura importamos algo así como 2 millones de toneladas y ahora importamos 14 millones de toneladas. Es decir, eso no hace sentido común. Así sea muy eficiente económicamente, pero el costo de esa eficiencia, ¿qué es? Que no hay trabajo en el campo en Colombia y no hay seguridad alimentaria. Eso me lleva a preguntarle sobre sus antecedentes como director de la CBC. En su momento la CBC, su principal función fue justamente la regulación de las aguas del río Cauca, que permitieron una serie de procesos de modernización agrícola. Luego, pues, por disposición legal, esa función de generación de energía, que fue, digamos, un subproducto de represas como la Salvajina, se le quitó a la CBC y solamente se quedó con el tema de la protección del medio ambiente. ¿Qué opinión tiene usted del actual accionar de la CBC y considera usted que esa separación que se hizo entre la generación de energía y la protección del medio ambiente fue una separación sana? Pues digamos, está bien especializar a las entidades. Lo que pasa es que la CBC realmente era una agencia de desarrollo. Y que tenía parte y también tenía funciones de cuidar el medio ambiente, especialmente el agua, pero su misión fundamental era promover el desarrollo en el Cauca, Valle y Caldas. De ahí vienen las 3 letras, CBC. Y Caldas se salió muy temprano, pero por mucho tiempo estaban el Cauca y el Valle asociados ahí. Era la cuenca alta del río Cauca y la función era promover el desarrollo basado en el uso racional de los recursos naturales. Pues los recursos naturales son el agua, la tierra y los bosques. Esos son los recursos naturales principales. O sea que la CBC se hizo para cuidar esa tacita, digamos, que es la cuenca del Alto Cauca. Para eso tenía que tener programas de cuidar bosques, tenía que tener programas de regulación de aguas, programas de distribución de aguas. Es decir, el agua realmente era como el eje central y el agua tiene que ver con la energía eléctrica. Pero como era una agencia de desarrollo, pues también entró en el negocio de la distribución y consolidó la red de distribución del Valle del Cauca, porque la de Cali y Jumbo ya estaba en manos de Cali, muy bien administrada, dicho sea de paso, y la CBC le contribuyó, hizo la electrificación rural, que no existía, y la red que hoy opera Celsia en esta región fue la red que hizo la CBC. O sea, la CBC presta unos servicios muy importantes, era una entidad técnica, es decir,
en el lenguaje de los políticos, quiere decir que no se hacía política con los puestos. Es como cualquier organización, necesita estabilidad en el personal y tiene que funcionar la meritocracia. El que es bueno se contrata, el que no es bueno no se contrata. Entonces yo creo que la región sí perdió mucho con la reorganización de la CBC, porque nos quedamos sin agencia de desarrollo de esa magnitud. Era una agencia de desarrollo creada por la nación, pero era un conducto para recibir aportes de la nación. Los proyectos grandes de la CBC, el Alto Anchiqueá, Salvajina, Roldanillo del Hondoro, el mismo Agua Blanca, todos se hicieron con aportes de la nación y nos quedamos sin ese canal. Y desafortunadamente la planeación de largo plazo del uso del agua, que es una cosa importantísima en todas partes del mundo, aquí no se está haciendo, porque la CBC no la hace tampoco con una visión de largo plazo, y ahí hay un vacío. Eso me lleva precisamente a preguntarle si ya la CBC está haciendo otras funciones y esta función de agencia de desarrollo no se cumple, ¿debería haber una organización que la cumpla? Pues yo creo que no. Si se pudiera revivir la parte de agencia de desarrollo, inclusive no sería sino convertir a la CBC en agencia de desarrollo, pues posiblemente hay una incompatibilidad en ser el que promueve cosas y el que controla que no se desborde, digamos, en el mal uso del medio ambiente. Pero yo sí creo que al Valle le hace falta una agencia de desarrollo del orden nacional, porque por ahí es que llega la plata. Antes de continuar hablando con el doctor Henry Eder Caicedo sobre temas cívicos y económicos, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo al doctor Henry Eder Caicedo. El doctor Eder fue alcalde de Cali y fue el último alcalde de Cali elegido o nombrado por el presidente de la República, que en este caso fue el doctor Virgilio Barco. El alcalde siguiente ya fue elección popular. Quisiera preguntarle varias cosas al respecto de su experiencia en la administración de la ciudad. Lo primero es, ¿cuál fue su experiencia como alcalde de Cali? Bueno, de entrada le digo que es el trabajo más satisfactorio que he tenido en mi vida, pero no el más efectivo, porque el alcalde, como funcionaba en esa época, y creo que sigue funcionando así, le llegan toda clase de problemas urgentes para resolver, de la mayoría de los cuales él no sabe nada, no tiene experiencia en eso. Entonces tiene que valerse pues de sus asesores y de los secretarios, etcétera, pero es esencialmente un proceso desordenado. Pero de todas maneras se hacen cosas. Si yo pude hacer algunas cosas, hice la primer vía pavimentada en Agua Blanca, porque cuando yo entré a la alcaldía, Agua Blanca estaba, por decirlo así, recién formado. Solamente llevaban 5 o 6 años el municipio de Cali afrontando el problema de ese mundo de gente sin vías, sin luz, sin agua, en fin. Entonces hubo que hacer eso, que es la historia de Cali, ¿no? Arreglar problemas causados por invasiones o espontáneas o provocadas por negociantes, porque también las hay. Pero fue un trabajo muy satisfactorio, el más satisfactorio. El segundo más satisfactorio fue el de la CBC, donde estuve 10 años, de verdad que va ganando el sector público hasta ahora. Me parece muy bien. Usted, como lo dije, fue el último alcalde nombrado por el presidente. ¿Qué opinión le merece la elección popular de alcaldes y piensa usted que ha sido una buena idea, que ha dado buenos resultados? No, yo creo francamente que en general ha funcionado muy mal en Colombia y particularmente Colombia tiene, no sé, 1000 y pico de municipios. Yo creo que en más de 900 ha funcionado pésimo, porque en las poblaciones pequeñas y chiquitas no tienen la preparación ni tienen un respaldo para hacer lo que tienen que hacer. Se ven en todas partes cuando la cuestión de las regalías, que
que están sin ejecutar, es porque no hay la capacidad de crear proyectos viables a nivel local, y eso es responsabilidad pues de los alcaldes, porque si yo soy un alcalde y sé que hay unas regalías en la gobernación, yo voy a ver qué me invento para usarlo, pero o sea, no hay capacidad y se han politizado mucho a nivel, en todas las ciudades, en las grandes y en las chiquitas, pero es más perjudicial en las poblaciones pequeñas. De manera que yo creo que el error fue haber hecho eso en general. Han debido limitarlo a las ciudades grandes y ponerle algunos controles pues que antes los tenían, porque eran nombrados por los gobernadores y los gobernadores vigilaban que los alcaldes y a través de los gobernadores del presidente. O sea que se perdió ese elemento y hemos tenido muchos problemas. ¿Y qué opinión le merece la idea de que haya una segunda vuelta en la elección popular de alcaldes de las grandes ciudades? De las grandes ciudades, yo estoy de acuerdo en las grandes ciudades. Lo que se debe hacer en las pequeñas ciudades es volver a un sistema diferente. Yo creo que ese no puede funcionar, dadas las características pues, que existen en Colombia en general, en los municipios pequeños. Usted fue alcalde hace 30 años. ¿Cuál considera usted que ha sido el mayor progreso o los mayores retrocesos que ha habido durante esos 30 años de la Cali que usted administró a la Cali de ahora, y considera usted que la ciudad ha sido bien administrada? Pues yo creo que ha habido de todo, pero no me cabe la menor duda de que en la época mía y antes, en los años 70, por ejemplo, las empresas municipales de Cali eran una empresa modelo a nivel nacional. Aquí venían de Medellín a ver cómo era que en Cali ganaba plata distribuyendo energía, porque ellos no habían podido tener un provecho económico que les permitiera. Ellos tienen mucha generación, pero en distribución, que es donde están los márgenes principales, no han podido tener los mejores teléfonos. O sea, que eso sí ha sido un deterioro franco, porque tengo una empresa grande, pero la calidad del servicio es muy deficiente. Es decir, los cortes de energía pasan días, a veces semanas, en ciertas partes de la ciudad, y eso es simplemente mala administración, porque eso no es, por ejemplo, Bogotá, que adoptó un sistema distinto, es decir, que privatizó las redes en la mitad, es decir, la administración la hace un privado, pero el municipio, en el caso de Bogotá, el distrito, es dueño de la mitad de la empresa, pero no la administra el privado, porque así se hicieron las concesiones y los contratos, y eso le ha funcionado muy bien, porque tienen buen servicio y además le dan renta a la ciudad. Medellín le da, que es una empresa pública, le da muy buenas rentas a la ciudad. Cali hace, pero mucho tiempo que no recibe un solo centavo de empresas municipales, o sea que en eso ha sido un retroceso grande. Pues en otras cosas sí se ha avanzado, por ejemplo, como le expliqué, cuando yo era alcalde se estaba haciendo agua blanca, yo planté la primer vía, vaya a ver agua blanca hoy en día, es otra cosa completamente diferente, o sea que sí ha habido avance material, pero han aparecido otros barrios que nosotros lo llamamos de invasión, que son la gente que sale del campo porque no pueden vivir allá. Eso es la verdad. No pueden, o puede que puedan subsistir, pero aspiran a algo más. Aspiran y saben que si vienen a Cali, aquí de alguna manera educan a los hijos y tienen chance que los hijos salgan adelante. Es un problema de Colombia, pero Cali es uno de los grandes receptores de esa inmigración. Usted hizo un excelente discurso, a pesar de que no es una persona que le guste hacer discursos, en la despedida que le hizo la ICESI a Francisco Piedradita con motivo del retiro de su rectoría, y aprovechó la oportunidad para despacharse con una lista de iniciativas que habían sido las que habían formado, por así decirlo, Cali y el Valle del Cauca a través de su historia, desde el ferrocarril del Pacífico hasta los días en que vivimos ahora. El sentido general de esa enumeración era decir que si la gente se une se pueden hacer las cosas, y que de alguna manera esas grandes realizaciones habían sido
trabajos conjuntos del sector público y del sector privado. ¿Usted cree que ese es el mensaje central que debe recibir Cali y el Valle del Cauca hoy? Yo creo que es el mensaje central que debe recibir Colombia, porque yo sí creo, pues obviamente yo soy vallecaucano y estaba hablando en un público de vallecaucanos selectos, entonces voy a referirme al Valle del Cauca, pero lo que quise decir con unos ejemplos, mire que sí hemos podido hacer cosas muy importantes en el pasado cuando nos ponemos de acuerdo. Entonces pongámonos de acuerdo para las cosas del futuro. Es decir, hay que ponerse de acuerdo, no sentarse a criticar, que el uno critica al otro porque es bonito, porque es feo, porque es de tal partido, porque fue de tal otro partido. Que dicho sea de paso, los partidos ya como que se acabaron. Pero ese es el sentido. Pongámonos de acuerdo y fijemos unas metas ambiciosas a 20, a 30 años y pongámonos de acuerdo. Desde luego hay que administrar el día a día, pero no olvidar el largo plazo, que desafortunadamente es un defecto de nuestro sistema político en Colombia. Eso es como una especie de mezcla entre un nuevo pacto social y un trabajo organizado de planeación. Y una gerencia efectiva, además, para hacer las cosas. Porque uno planear es hasta fácil, lo que es difícil es hacer. Usted fue invitado por el padre Francisco de Rú a hablar ante la Comisión de la Verdad como una víctima, puesto que su padre fue asesinado durante un secuestro hace ya más de 50 años. Y en esa intervención usted hizo un llamado que yo entendí como una invitación a los colombianos a quedarse en Colombia, porque mencionaba cómo en esos días amargos de la muerte de su padre les pidieron muchos amigos que se fueran del país porque se había vuelto peligroso vivir aquí, y la respuesta suya de entonces y la que dio en la Comisión de la Verdad es: yo soy colombiano, yo me quedo en mi país y yo lo que tengo que hacer es ayudar a construir mi país. Cuéntenos esa experiencia de la presentación suya ante la Comisión de la Verdad y qué opinión le merece en general el proceso, el acuerdo de paz y la manera como se ha venido desarrollando ese proceso. Bueno, yo siempre fui partidario de que se intentara hacer la paz, es decir, que se llegara a un acuerdo con las FARC. El acuerdo que se llegó, pues, no es el más perfecto, tiene sus defectos, pero ahí está, tiene sus virtudes. Entonces, yo creo que hay que seguir con eso, hay que seguir con eso. Desafortunadamente, el acuerdo no se vendió a la opinión pública bien antes de firmarlo, y eso ha ocasionado es una pelea de perros y gatos, que no contribuye en nada, porque ni ayuda a ejecutar el acuerdo, si no ayuda a ejecutar, más bien lo estorba. Entonces se está creando es como un vacío. Entonces eso se ha podido manejar mucho mejor. El pecado original para mí fue que los dos grandes líderes del momento, antes de firmar el pacto con las FARC en La Habana, antes de ir a negociar, que eran Uribe y Santos, no se quisieron poner de acuerdo. Y eso era obvio, que si no se ponían de acuerdo iban a seguir en desacuerdo. Y hoy estamos peleados por una cosa que pasó hace cuántos años ya, ya más de 10 años solo. Entonces eso no le sirve al país, porque es una riña que no deja concentrar los esfuerzos en solucionar los problemas. Una parte central de ese acuerdo de paz es naturalmente la modernización del campo, puesto que con el conflicto armado ha sido un conflicto campesino. ¿Cómo ve usted esa dimensión del acuerdo respecto del campo, que lo que está proponiendo es básicamente que el Estado llegue al campo? Pues el problema del campo es mucho más complicado, y yo creo que no se resuelve con lo que se propuso en el acuerdo de paz, pero pues es un primer paso. Tal vez lo más de bulto que propusieron es: hay que hacer vías, porque si el campesino no puede
sacar sus productos, nunca podrá vender su producción. Pero yo creo que hay un problema más de fondo, y es que en una tierra chiquita, lejana, no estoy hablando de los que están cerca de las ciudades que pueden sembrar lechuga y tomate y llevarla a vender en el mercado de la ciudad, sino a partes más distantes es muy difícil producir algo que se pueda vender afuera para tener con qué comprar los insumos. Es decir, todo lo que no es agricultura lo tiene que comprar, es decir, para tener un estándar de vida medio parecido al que tiene la gente que vive en las poblaciones grandes y en las ciudades. Entonces, ese problema se ha resuelto de distintas maneras en los países ricos, pero en todos los países ricos hay subsidios a la agricultura. Y hay barreras para importar productos agrícolas, es decir, defienden la agricultura con el sistema pues, de los subsidios y de las barreras arancelarias. Eso lo hacen los Estados Unidos, lo hace Europa, lo hace Rusia, es decir, todos los países que tienen poder. Pero esos países han logrado desarrollar la mayor parte de la ocupación está en la industria, es decir, en los trabajos urbanos, en los servicios. Y mientras eso no se dé, yo creo que es una ilusión, es un sofisma de distracción pensar que toda la gente que está en el campo y las zonas no productivas pueden vivir bien allá si lo subsidian, pero hay demasiado, hay que traerlo a las ciudades y hacer y promover la industria de las ciudades, es decir, eso lo produce el profesor Kerry, con quien yo otra vez mi primer trabajo fue en un estudio del sector público para el desarrollo del Valle de Magdalena, cuando iba a entrar el ferrocarril de Magdalena, y la tesis del doctor Kerry era: no es posible darle un buen nivel de vida a tanta gente viviendo en el campo, hay que traerlas a las ciudades. La familia de Eder ha estado muy cercana de la Universidad del Valle en Palmira, una donación de Manuelita de 5 hectáreas, es donde está hoy la sede muy moderna de la Universidad del Valle en Palmira, y su familia política, los Garcés, fueron quienes donaron las 100 hectáreas del campus de Meléndez. ¿Qué opinión le merece a usted la Universidad del Valle? Yo creo que la Universidad del Valle es reconocida como una de las universidades buenas en el país, y tenemos que seguirle trabajando para mantener ese nivel o para mejorarlo, porque siempre es posible mejorar todo. Uno no sabe, se oye mucho comentario de que la universidad está muy distante de la realidad social y económica. Pues eso puede que sea cierto en parte, pero en parte no es, porque sí hay ejemplos de colaboración, pero eso sí se podía fomentar más. Quiero agradecerle al doctor Henry Eder Caicedo su presencia hoy en este programa de charlas en la U e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Oscar, muy amable.